Imagina enfrentar una ofensa y en lugar de explotar en ira, responder con compasión. Imagina ver a alguien en pecado y en vez de juzgar, orar con lágrimas por su redención. Imagina caminar en medio de la injusticia con una paz que el mundo no entiende. Esa no es una utopía espiritual, es la vida de alguien que ha decidido pensar como Cristo. La Biblia no pide que actúes como Jesús sin cambiar primero tu forma de pensar. Al contrario, Romanos 12:2 ordena con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación no es opcional, es el núcleo de la vida cristiana. Muchas personas se esfuerzan por modificar su comportamiento desde afuera, pero la verdadera transformación comienza en la mente. Porque como piensa el corazón, así es su vida. Hoy, Dios no te pide que seas perfecto, te invita a rendir tu mente a la autoridad de Cristo. Y en esa rendición, descubrirás que pensar como Él no es imposible, es tu nueva naturaleza en el Espíritu. Pensar como Cristo no es una emoción pasajera, sino una disciplina activa de capturar y redirigir los pensamientos. Segunda de Corintios 10:5 instruye, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra llevando cautivo implica una acción deliberada, como un soldado que toma prisionero al enemigo. Cada pensamiento debe ser examinado, ¿viene de la fe o del miedo? ¿Se alinea con la palabra o con la mentira del mundo? Hoy, alguien puede tener un pensamiento como nadie me valora, pero en lugar de aceptarlo como verdad, puede capturarlo y reemplazarlo con soy amado por Dios, redimido por Cristo y sellado por el Espíritu. Este no es positivismo vacío, es fe en acción. La neurociencia confirma que el cerebro humano puede reconfigurarse mediante la repetición consciente de nuevos patrones de pensamiento, un fenómeno llamado neuroplasticidad. Pero más allá de la ciencia, hay un milagro espiritual, que el Espíritu Santo sella la mente con la verdad de Cristo. Por eso, obligarse a pensar como Él no es autoengaño, es alineación sobrenatural. Uno de los errores más comunes es confundir la mente carnal con la mente espiritual. La mente carnal busca la aprobación humana, la venganza, la comodidad y el control. La mente de Cristo busca la gloria de Dios, la reconciliación, el sacrificio y la entrega. Jesús, al ser traicionado por Judas, no respondió con amargura, miró a su discípulo y le dijo, amigo. Al ser juzgado injustamente, no se defendió, guardó silencio como cordero. Al ser crucificado, no maldijo, oró, Padre, perdónalos. Estos no fueron actos aislados, fueron el fruto de una mente perfectamente alineada con el Padre. Hoy, muchas personas reaccionan desde la herida, no desde la identidad en Cristo. Pero al elegir no responder desde el dolor, sino desde la verdad de quién son en Él, comienzan a pensar como Él. Porque la mente de Cristo no se forma en la teoría, se forja en las decisiones diarias de perdonar, servir, amar y confiar, incluso cuando duele. La palabra de Dios es el alimento esencial para desarrollar la mente de Cristo. No basta con leerla, hay que meditarla, memorizarla, declararla y obedecerla. Salmo 1, 2 y 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La meditación bíblica no es repetición vacía, es una reflexión profunda que permite que la verdad divina se arraigue en el corazón. Hoy, muchas personas consumen horas de contenido digital, pero dedican minutos a la palabra. Luego se sorprenden de que su mente siga operando con lógica mundana. Pero la mente se alimenta de lo que se le da. Si se llena de redes sociales, se vuelve comparativa. Si se llena de noticias, se vuelve temerosa. Pero si se llena de la palabra, se vuelve firme, tranquila y llena de fe. Por eso, obligarse a pensar como Cristo comienza con una decisión diaria. Hoy, llenaré mi mente con la palabra de Dios. Y en esa palabra, el alma encuentra el modelo perfecto de pensamiento. Finalmente, pensar como Cristo se fortalece en la comunión con otros creyentes. Dios no diseñó al ser humano para caminar solo en la transformación espiritual. Hebreos 10, 24 y 25 exhorta, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros. Esta comunión no es opcional, es esencial.
Un hermano en la fe puede recordarte una verdad que olvidaste, corregirte con amor o simplemente caminar contigo en la lucha. Hoy, alguien puede estar atrapado en un patrón de pensamiento negativo, autocrítica, envidia, resentimiento, pero al compartirlo en un círculo de fe, recibe perspectiva, oración y apoyo. Porque la mente renovada no se forma en el aislamiento, sino en la comunidad. Y en esa comunidad, el Espíritu Santo usa a otros para reflejar el carácter de Cristo. Por eso, obligarte a pensar como Él no es un esfuerzo solitario, es un viaje compartido donde el cuerpo de Cristo se edifica mutuamente en la verdad, el amor y la gracia. Pensar como Cristo no significa ignorar la realidad del dolor, sino responder a Él con la perspectiva eterna del reino. Jesús no minimizó el sufrimiento, lo enfrentó con ojos fijos en el gozo puesto delante de Él. Hebreos 12:2 lo describe claramente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de sí sufrió la cruz. Esta postura no nace de la negación, sino de la fe en el propósito divino. Hoy, muchas personas se hunden en la desesperanza porque ven solo el presente, no el eterno. Pero al obligarse a pensar como Cristo, eligen preguntar: ¿qué está haciendo Dios en esto?, en lugar de ¿por qué me pasa esto? Esta reorientación no elimina el dolor, pero lo enmarca dentro de un diseño mayor. Porque la mente de Cristo no se pierde en el caos, ve la mano de Dios tejiendo incluso en la oscuridad. Y en esa visión, la fe no se debilita, se fortalece. Por eso, pensar como Él no es evadir la realidad, es trascenderla con la esperanza que solo el Espíritu puede dar. La oración constante es el conducto que mantiene la mente alineada con la de Cristo. Jesús mismo modeló una vida de comunión ininterrumpida con el Padre. Se levantaba de madrugada para orar, buscaba lugares solitarios para hablar con Dios y, en los momentos más críticos, se retiraba a la oración. Su pensamiento no surgía de la lógica humana, sino de la escucha divina. Hoy, muchas personas toman decisiones importantes sobre relaciones, finanzas, ministerio, desde la ansiedad o la presión, no desde la paz de la comunión. Pero la oración no es solo pedir, es escuchar. Es crear un espacio sagrado donde el Espíritu Santo puede renovar la mente con la verdad. Cada vez que una persona se detiene en medio del caos para orar, no solo pide dirección, permite que la mente de Cristo se forme en ella. Porque en el silencio de la oración, el ruido del mundo se apaga y la voz de Dios se aclara. Y en esa claridad, los pensamientos se alinean con el cielo. Obligarse a pensar como Cristo también implica soltar la necesidad de tener razón. En un mundo que valora la defensa personal, el debate y la imposición de opiniones, la mente de Cristo elige la humildad. Filipenses 2:5-8 revela el corazón de Jesús: haya, pues, en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él no aferró su derecho, su gloria ni su posición. Hoy, alguien puede estar en una discusión familiar, laboral o espiritual y sentir la presión de ganar, de probar que tiene razón. Pero la mente de Cristo pregunta: ¿qué glorifica a Dios más, defenderme o ceder con amor? Esta no es debilidad, es fuerza sobrenatural. Porque la verdadera victoria no es imponer la verdad, sino manifestar el carácter de Cristo. Y en esa manifestación, muchos son atraídos al Evangelio no por argumentos, sino por gracia. La gratitud es una herramienta poderosa para entrenar la mente en el pensamiento de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:18 ordena: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no es solo un sentimiento, es una decisión de fe que declara la bondad de Dios incluso en lo difícil. Jesús, en la última cena, tomó el pan, dio gracias y lo partió. En Getsemaní, enfrentando la angustia mortal, no se quejó, se sometió al Padre. Su gratitud no dependía de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Hoy, cuando una persona elige dar gracias en medio de la prueba, no niega el dolor, pero lo somete a una verdad mayor. Esta práctica reentrena la mente para ver la vida no desde la carencia, sino desde la provisión. Y en esa perspectiva, los pensamientos dejan de girar en torno al miedo y comienzan a fluir en la fe. Porque un corazón agradecido piensa como Cristo, con confianza, no con ansiedad.
Finalmente, pensar como Cristo no es un destino lejano, es una elección diaria que se renueva con cada amanecer. Pablo escribió, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, en él se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Esta justicia no es solo imputada, es vivida. Y se vive cuando la mente se rinde diariamente a la palabra, al Espíritu y a la comunidad. Hoy, alguien puede haber fallado ayer, pensó con ira, juzgó con dureza, reaccionó con miedo, pero al despertar, puede decir, hoy, elijo pensar como Jesús. Esta no es autosugestión, es dependencia activa del Espíritu Santo. Porque la mente de Cristo no se logra por esfuerzo humano, sino por la obra transformadora del Espíritu en quien cree. Y en esa obra, lo que era imposible se vuelve natural. Por eso, no se trata de ser perfecto, se trata de ser fiel. Porque cada pensamiento rendido a Cristo es un paso más cerca de vivir como Él vivió, en amor, en paz, en verdad y en gracia. Pensar como Cristo comienza con reconocer que la mente humana, por sí sola, está enemistada contra Dios. Romanos 8:7 lo afirma sin ambigüedad, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta verdad no es para condenar, sino para liberar. Muchas personas se esfuerzan por pensar mejor con sus propias fuerzas, solo para caer en frustración. Pero la renovación de la mente no es un proyecto de autoayuda, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Esto incluye pensar con claridad espiritual. Hoy, alguien puede estar atrapado en ciclos de pensamiento negativo, autocrítica, envidia, ansiedad y creer que necesita más disciplina o más conocimiento. Pero lo que realmente necesita es más dependencia. Cada vez que una persona se rinde y dice, Señor, no puedo controlar mis pensamientos solo, necesito tu espíritu, abre la puerta para que Dios haga en ella lo que ella jamás podría lograr. Porque la mente de Cristo no se impone desde afuera, se infunde desde adentro por el poder del Espíritu. La ciencia moderna respalda lo que la Biblia ha enseñado por siglos, los pensamientos repetidos moldean el cerebro. El fenómeno conocido como neuroplasticidad demuestra que las neuronas forman nuevas conexiones cada vez que se piensa de una manera consistente. Esto significa que quien constantemente elige pensamientos a fe, paz y amor, fortalece vías cerebrales que hacen que esos pensamientos sean más fáciles con el tiempo. Pero hay un principio espiritual aún más profundo, la renovación de la mente no es solo biológica, es divina. Cuando una persona medita la palabra, ora en el Espíritu y vive en obediencia, que el Espíritu Santo sella su mente con la verdad de Cristo. Hoy, alguien puede estar luchando contra pensamientos e inseguridad, miedo o amargura, pero al reemplazarlos intencionalmente con promesas bíblicas, soy amado, Dios está conmigo, Él me redimió, no solo cambia su actitud, sino que reconfigura su identidad. Porque pensar como Cristo no es fingir, es declarar y creer la verdad hasta que el corazón la abrace. Uno de los obstáculos más silenciosos para pensar como Cristo es la exposición constante a contenido que contradice el reino. La mente humana es como un jardín, lo que se siembra, crece. Si se alimenta con violencia, comparación, lujuria o mentiras, producirá ansiedad, envidia y desesperanza. Pero si se nutre con verdad, belleza, esperanza y palabra, producirá paz, fe y compasión. Salmo 101:3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esta no es una regla legalista, sino una estrategia de protección espiritual. Hoy, muchas personas oran pidiendo paz, pero consumen horas diarias de redes sociales tóxicas, entretenimiento inmoral o noticias sensacionalistas que sabotean su sanidad mental. Obligarse a pensar como Cristo requiere disciplina, elegir qué ver, qué oír, qué leer y con quién hablar. Porque la mente renovada no florece en un ambiente de caos, sino en un santuario intencional de verdad. Y en ese ambiente, la mente de Cristo se forma naturalmente. Pensar como Cristo también implica desarrollar una visión eterna que trasciende lo temporal. Jesús no se enfocó en el éxito inmediato, la popularidad o la comodidad. Su mirada estaba fija en la gloria del Padre y en la redención eterna de las almas. Por eso, rechazó el pan milagroso para multitudes hambrientas cuando buscaban solo lo físico, y en cambio les habló del pan de vida. Hoy,
muchas personas toman decisiones desde la presión de la hora, necesitan resultados rápidos, reconocimiento inmediato, alivio instantáneo. Pero la mente de Cristo pregunta, ¿qué durará para la eternidad? Esta perspectiva cambia todo. En lugar de buscar fama, busca fidelidad. En lugar de acumular riquezas, invierte en almas. En lugar de vengarse, perdona. Porque quien piensa como Cristo sabe que lo que el mundo valora como éxito, el cielo puede ver como pérdida. Y en esa sabiduría, elige caminos que honran no solo al presente, sino a la eternidad. Finalmente, pensar como Cristo se evidencia en cómo se trata a los más vulnerables. Jesús no buscó la compañía de los poderosos, sino de los marginados, los leprosos, las prostitutas, los publicanos, los niños. Su mente no estaba dominada por el juicio, sino por la misericordia. Mateo 9:13 lo resume: misericordia quiero, y no sacrificio. Hoy, alguien puede tener una teología perfecta, pero si su mente juzga con dureza a los que fallan, no piensa como Cristo. La mente de Jesús ve el pecado, pero ve primero al pecador necesitado de gracia. Por eso, obligarse a pensar como Él implica preguntar, ¿cómo veo a los demás, con condenación o con compasión? Esta no es una actitud pasiva ante el pecado, es una postura activa de redención. Porque la mente de Cristo no se conforma con señalar el lodo, extiende la mano para sacar del fango. Y en esa mano extendida, el mundo ve no solo la verdad, sino el amor que transforma. Pensar como Cristo no es sobre perfección inmediata, sino sobre dirección constante. Nadie despierta un día con la mente completamente alineada al pensamiento de Jesús. Es un camino de rendición diaria, de pequeñas decisiones que redirigen el corazón. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, admitió en Filipenses 3:13, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo. Su enfoque no era en lo que ya había logrado, sino en el objetivo celestial. Hoy, muchas personas se paralizan por la culpa de no pensar lo suficientemente bien, pero la renovación de la mente no es un examen que se aprueba o reprueba, es un viaje de gracia. Cada vez que una persona reconoce un pensamiento carnales, de envidia, ira, miedo, y lo entrega a Dios, está avanzando. No se trata de nunca caer, sino de siempre volver. Porque la mente de Cristo no se forma en la ausencia de lucha, sino en la fidelidad en medio de ella. Y en esa fidelidad, que el Espíritu Santo moldea el corazón a la imagen de su Hijo. La humildad es el terreno fértil donde florece la mente de Cristo. Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo que retener egoístamente, sino que se despojó a sí mismo. Esta actitud no nace de baja autoestima, sino de una visión clara de quién es Dios y quién es el ser humano delante de Él. Hoy, muchas personas luchan con pensamientos de superioridad o inferioridad, ambos frutos del orgullo. El orgullo dice, yo soy mejor o yo nunca seré suficiente. Pero la mente de Cristo dice, todo lo que soy y tengo es por gracia. Esta humildad libera del peso de tener que probar algo, y abre el corazón a recibir continuamente de Dios. Por eso, obligarse a pensar como Él incluye practicar la humildad diaria, escuchar más que hablar, servir sin reconocimiento, recibir corrección con mansedumbre. Porque solo en la humildad el Espíritu Santo puede enseñar, guiar y transformar. Pensar como Cristo también transforma la forma en que se enfrenta la injusticia. En un mundo que responde al mal con más mal, Jesús rompió el ciclo con amor radical. Cuando Pedro le preguntó si debía perdonar hasta 7 veces, Jesús respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Su mente no calculaba ofensas, contaba oportunidades para restaurar. Hoy, alguien puede haber sido traicionado, engañado o herido profundamente, y su mente natural gritará, justicia, venganza. Pero la mente de Cristo responde, ¿cómo puedo redimir esto? Esto no significa tolerar el abuso, significa rechazar el rencor. Porque la justicia verdadera no nace del corazón herido, sino del trono de Dios. Y mientras se espera en Él, el alma elige no alimentar el fuego del resentimiento, sino regar el jardín del perdón. Y en ese jardín, la paz florece, incluso en medio de la herida. La soledad intencional es un espacio sagrado donde la mente se alinea con la de Cristo. Jesús no solo se relacionaba con multitudes, se retiraba a lugares desiertos para orar.
En ese silencio, renovaba su comunión con el Padre y confirmaba su propósito. Hoy, en un mundo hiperconectado, la mente está constantemente bombardeada por ruido, opiniones y distracciones. Pero sin silencio, no hay claridad. Sin soledad, no hay intimidad con Dios. Obligarse a pensar como Cristo requiere crear momentos diarios de quietud, sin pantallas, sin música, sin agendas. Solo tú y Dios. En ese espacio, no se busca una voz audible, sino una presencia constante. Y en esa presencia, los pensamientos mundanos se desvanecen y la mente de Cristo se afirma. Porque Dios no compite con el ruido, habla en el susurro. Y en ese susurro, el alma encuentra la dirección que el mundo no puede dar. Finalmente, pensar como Cristo no es una carga, sino un descanso. Jesús invitó: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Su yugo es fácil no porque sea débil, sino porque está diseñado para el alma humana. Cuando una persona deja de luchar por controlar, juzgar, impresionar o vengarse, y en cambio elige confiar, perdonar, servir y amar, descubre una paz que el mundo no entiende. Hoy, muchos viven agotados porque su mente está en guerra consigo misma y con los demás. Pero la mente de Cristo no está en guerra, está en paz con el Padre y por tanto, en paz con el mundo. Por eso, obligarte a pensar como Él no es un esfuerzo agotador, es un regreso al diseño original. Porque en su mente no hay caos, solo orden, no hay temor, solo amor, no hay confusión, solo verdad. Y en esa verdad, el alma descansa. Pensar como Cristo libera de la esclavitud de la opinión humana. En un mundo obsesionado con la validación, likes, seguidores, comentarios, aprobación social, la mente carnal vive en ansiedad constante por ser aceptada. Pero la mente de Cristo está firmemente arraigada en la aprobación del Padre. Jesús, al ser tentado en el desierto, no cedió al deseo de impresionar, eligió la fidelidad sobre la fama. Cuando fue rechazado en Nazaret, no se amargó, siguió su camino con paz. Hoy, alguien puede sentirse inseguro porque no recibe el reconocimiento que cree merecer o porque es criticado injustamente. Pero al obligarse a pensar como Cristo, elige preguntar: ¿qué dice Dios de mí? No qué dicen los demás. Esta no es arrogancia, es libertad. Porque la identidad en Cristo no se construye con elogios humanos, sino con la verdad eterna de que eres amado, redimido y llamado. Y en esa identidad, el alma camina con integridad, no por aplauso, sino por amor al que lo redimió. La mente de Cristo también se manifiesta en la forma en que se maneja el tiempo. Jesús no vivía apurado, aunque tenía poco tiempo en la tierra. Sanaba a uno en medio de multitudes, hablaba con una mujer samaritana mientras sus discípulos tenían prisa, y se detenía a bendecir a los niños cuando los adultos querían avanzar. Su enfoque no era en la productividad, sino en la presencia. Hoy, muchas personas viven en modo automático, corren de una tarea a otra, consumen contenido sin digerirlo, hablan sin escuchar. Pero la mente de Cristo elige la intencionalidad. Significa preguntar antes de actuar: ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica a otros? ¿Esto honra mi llamado? No se trata de hacer más, sino de hacer con propósito. Porque el tiempo no es un recurso que se gasta, es un regalo que se invierte. Y quien piensa como Cristo sabe que lo más valioso no es lo que se logra, sino en quien se invierte cada minuto. Obligarse a pensar como Cristo implica rechazar la mentalidad de escasez y abrazar la de provisión. El mundo dice: hay poco, compite. Cristo dice: mi Padre tiene casas llenas, confía. Cuando los discípulos vieron a 5,000 hambrientos, pensaron en lo que faltaba. Jesús vio lo que tenían y multiplicó. Hoy, alguien puede mirar su cuenta bancaria, su salud, sus relaciones o su ministerio y sentir que es insuficiente. Pero la mente de Cristo no se enfoca en la falta, se enfoca en el dador. Esta perspectiva no niega la necesidad, pero la somete a la promesa: mi Dios suplirá todo lo que necesitéis. Por eso, pensar como Él transforma la ansiedad en acción de gracias, la envidia en generosidad y el miedo en fe. Porque quien cree en la provisión divina no acumula por temor, comparte por confianza. Y en esa confianza, la vida deja de ser una lucha por tener más y se convierte en un fluir de bendición.
la mente de Cristo también se ve en cómo se responde al éxito. Muchas personas, al alcanzar metas, caen en la trampa de la autosuficiencia, yo no logré. Pero Jesús, tras multiplicar los panes, no permitió que lo coronaran rey, retiró a la multitud y se fue al monte a orar. Su enfoque no era en el aplauso, sino en la comunión. Hoy, alguien puede ser promovido, bendecido o reconocido, y en ese momento su mente será tentada a olvidar al dador. Pero la mente de Cristo responde con gratitud: todo lo que tengo es un regalo de Dios. Esta actitud no solo honra a Dios, sino que protege el corazón de la idolatría del logro. Porque el éxito no revela el carácter, la humildad en el éxito sí lo hace. Y quien piensa como Cristo sabe que las bendiciones no son para su gloria, sino para la gloria del Padre. Y en esa gloria, que encuentra verdadera satisfacción. Finalmente, pensar como Cristo es vivir con los ojos del corazón abiertos a las oportunidades de amor. Jesús no veía multitudes como problemas, veía almas como ovejas sin pastor. No veía a los pecadores como enemigos, los veía como heridos que necesitaban sanidad. Hoy, alguien puede caminar por el mundo viendo solo obstáculos, inconvenientes o competencia. Pero al obligarse a pensar como Cristo, elige ver personas, el cajero estresado, el vecino solitario, el colega herido, el extraño en la calle. Y en cada uno, ve una oportunidad para reflejar el amor de Dios. Esta no es ingenuidad, es visión espiritual. Porque la mente de Cristo no está centrada en sí misma, está centrada en el reino. Y en ese reino, hasta el gesto más pequeño, una sonrisa, una palabra de aliento, una oración silenciosa, tiene eco eterno. Por eso, pensar como Él no es un ideal lejano, es una forma práctica de vivir cada día como Él vivió, con los ojos en el Padre y el corazón abierto al mundo. Pensar como Cristo transforma la relación con el sufrimiento, no como un castigo, sino como un campo de gracia. Jesús no evitó la cruz, la abrazó por el gozo puesto delante de Él. Su mente no se perdió en el por qué, sino que se aferró al para qué. Hoy, muchas personas ven el dolor como señal de abandono divino, pero la mente de Cristo lo ve como un espacio sagrado donde Dios moldea el carácter, purifica los deseos y prepara el testimonio. Pablo, quien sufrió azotes, naufragios y persecuciones, escribió: «Me glorío en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Esta no es resignación, es fe activa. Porque quien piensa como Cristo sabe que el sufrimiento no es el fin de la historia, es un capítulo necesario en una narrativa mayor. Y en esa narrativa, hasta la lágrima más profunda se convierte en semilla de esperanza para otros. La mente de Cristo también se revela en la forma de manejar los recursos. Jesús no condenó la riqueza, pero advirtió del peligro de amarla. Bendijo a Zaqueo no por su arrepentimiento verbal, sino por su acción generosa: «Doy la mitad de mis bienes a los pobres». Hoy, alguien puede ver el dinero, el tiempo o los talentos como propiedad personal, pero la mente de Cristo los ve como administración sagrada. No pregunta «¿Cuánto puedo guardar?», sino «¿Cuánto puedo dar?». Esta perspectiva no nace de la obligación, sino de la gratitud por lo recibido. Porque quien reconoce que todo es un regalo, no acumula por inseguridad, sino comparte por confianza. Y en esa generosidad, la vida deja de girar alrededor del yo y comienza a fluir como río de bendición para otros. Por eso, pensar como Cristo no es sobre tener menos, es sobre amar más. Obligarse a pensar como Cristo implica desarrollar una paciencia activa, no pasiva. En un mundo de inmediatez, donde todo debe resolverse ya, la mente carnal exige respuestas rápidas. Pero la mente de Cristo espera con expectativa. Jesús esperó 30 años en Nazaret antes de iniciar su ministerio. José esperó años en prisión antes de ser exaltado. Ambos no se cruzaron de brazos, vivieron con fidelidad en lo pequeño mientras confiaban en el tiempo perfecto de Dios. Hoy, alguien puede estar en una temporada de espera, por sanidad, justicia, llamado, y sentir la presión de forzar una salida. Pero la mente de Cristo elige actuar con integridad hoy, sin desesperarse por el mañana. Porque sabe que Dios no se retrasa, se perfecciona. Y en esa perfección, cada día de espera tiene un propósito que el ojo humano no ve, pero que el cielo registra con precisión. La mente de Cristo también se manifiesta en el lenguaje que se usa.
Jesús habló con autoridad, pero sin arrogancia, con verdad, pero sin crueldad. Sus palabras sanaban, no herían, liberaban, no condenaban. Santiago 3 dice que la lengua es un fuego que puede contaminar todo el cuerpo, pero también puede ser un río de vida. Hoy, alguien puede justificar palabras duras como franqueza, pero la mente de Cristo pregunta, ¿esto edifica? ¿Esto refleja el amor de Dios? Esta no es hipocresía, es sabiduría espiritual. Porque las palabras no solo expresan lo que se piensa, forman lo que se es. Y quien piensa como Cristo elige palabras que siembran paz, no conflicto, esperanza, no desánimo, gracia, no juicio. Y en ese hablar, el mundo ve no solo la verdad, sino el corazón de Dios. Finalmente, pensar como Cristo no es un esfuerzo solitario, sino una comunión constante con el Espíritu Santo. Jesús no actuaba por impulso humano, sino guiado por el Espíritu. Lucas 4:1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Su pensamiento, su movimiento, su respuesta, todo fluía de esa plenitud. Hoy, alguien puede tratar de imitar a Cristo con su propia fuerza, solo para agotarse. Pero la verdadera transformación comienza cuando se dice, Espíritu Santo, piensa en mí. Gobierna mis pensamientos, mis reacciones, mis decisiones. Esta no es pasividad, es dependencia activa. Porque el Espíritu no solo nos acuerda la palabra, nos da la mente de Cristo. Y en esa comunión, lo que era imposible se vuelve natural. Por eso, no se trata de obligarse solo con la voluntad, se trata de rendirse al que puede obrar en nosotros tanto el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad.